Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a todos. Qué bueno verles esta mañana. Vamos a continuar con nuestros temas de hoy. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Mateo capítulo 17. La semana pasada arrancamos una nueva serie y le titulamos La Ruta al Calvario. Vamos a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo en diferentes montes que fueron claves para enseñar a su pueblo acerca de verdades importantes que todo creyente debe de tener. Le titulamos a esta serie La Ruta al Calvario porque Jesús estuvo en diferentes montes. La semana pasada hablamos acerca del monte de las bienaventuranzas y hablamos de cada una de las bienaventuranzas que el Señor tocó y por supuesto cómo aplicarlas a nuestra vida. Hoy en Mateo 17, verso 1 en adelante leemos así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob, a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Cuántos dicen amén? La semana pasada, hablando acerca de las bienaventuranzas, cada una de esas bienaventuranzas tiene un mensaje, una verdad de Dios que debe de quedar bien plasmada en el corazón. Pero el monte que vamos a ver hoy, diría yo, es el monte de las experiencias, es el monte de los encuentros con Dios. Por supuesto que la palabra del Señor marca nuestros corazones para un caminar diario, todos los días. Pero la palabra más una experiencia personal con Dios puede transformar totalmente nuestra vida, hermano. Mucha gente tiene palabra de Dios, en realidad. Ha leído las Escrituras, ha visto la palabra, ha entendido el mensaje, ha conocido la palabra, pero lamentablemente muchas veces no tienen experiencias con el Señor. Y eso hace que uno se quede como: sí, yo sé del Dios que sana, pero no me ha sanado a mí. Sé del Dios que provee, pero no me ha provisto a mí. Sé del Dios que levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar, pero muchas veces no hemos tenido esa experiencia nosotros. De tal manera que el evangelio de Jesucristo es un evangelio que se debe de creer a través de la palabra, pero las experiencias confirman la fe del creyente. ¿Sí me doy a entender, hermano? Las experiencias confirman la fe. Y el Señor en este pasaje que acabamos de leer es un pasaje donde Él no dice mayores palabras en realidad. En ese evento del monte de la transfiguración, Él no dice ni una palabra. Él los invita a subir al monte, a 3, Pedro, Jacob y Juan. Los sube al monte y cuando ya está en el monte, sin decir ni una sola palabra, el Señor se empieza a transformar. Empieza a sacar lo que adentro de él había, la gloria de Dios
estaba dentro de él. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, sin decir ni una palabra. Muchas veces el Señor nos habla a través de la palabra, pero a veces hace cosas en nuestra vida que sin una sola palabra puede transformarnos. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, muchas veces nosotros estamos en la presencia de Dios y no necesitamos una palabra, solo sentimos su presencia y nos quebranta el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Solo sentimos su presencia y sentimos que las piernas se nos doblan. Solo sentimos su presencia y empezamos a llorar. No nos dijo ni una sola palabra, pero es suficiente la presencia de Dios para transformar nuestras vidas. Denle un fuerte aplauso al Señor. De ese evento de la transfiguración es que quiero hablarle como una experiencia tan importante en la vida del creyente, porque ahí, en ese evento, el Señor estaba confirmando la fe de los discípulos. Un capítulo antes, si usted lo estudia en casa, en el capítulo 16, el Señor acaba de explicarles de que era necesario que Él iba a morir, que Él tenía que ir a Jerusalén y que en Jerusalén iba a ser apresado, iba a ser muerto, pero que era necesario que todo eso pasara para que se cumpliese lo que estaba escrito de Él, que iba a morir de esa manera. Y después de ese mensaje, un poco, diríamos, un poco de calamidad, porque no era lo que los discípulos estaban esperando. Lo que los discípulos esperaran es que Jesús les dijera: miren, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, y mañana yo voy a barrer con todos estos romanos y ustedes van a quedar libres y nadie los va a tocar. Eso era lo que ellos esperaban. Pero les dice: es necesario que el Hijo del Hombre muera. Y entonces el corazón de los discípulos empezó como a tambalear a tal grado que Pedro sacó su propia estrategia y dijo: Señor, que no te acontezca eso. ¿Cómo es eso de que te van a matar? Yo te protejo, Señor. Eso fue lo que le dijo Pedro. Señor, no vamos a permitir que nadie te toque. Nosotros te vamos a defender. Y entonces el Señor le tiene que decir: apártate de mí, Satanás. No sabes lo que estás diciendo. Me eres escándalo. ¿Por qué? Porque Pedro con sus estrategias, con su valentía humana, quería salvar al Salvador. ¿Usted se imagina eso? ¿Quién puede salvar al Salvador? Él es el que nos puede salvar a nosotros, pero nosotros no podemos hacer nada, hermano. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y yo quiero que usted note en esta historia, el Señor estaba tratando con este evento de confirmar el corazón. Y yo creo con todo mi corazón que al estudiar los elementos que vamos a ver hoy de la transfiguración, pueden también confirmar y afirmar nuestra fe hacia verdades que deben de estar bien escritas en nuestro corazón. Por ejemplo, acompáñenme una vez más al versículo 1 de Mateo 17. Mateo 17. Solo en ese primer versículo hay 3 cosas que voy a utilizar rápidamente. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. El primer elemento que voy a tocar es que dice el versículo 6 días después. Es interesante que el Señor no nos relata, no nos dice qué sucedió en esos 6 días. Parece ser que el Señor hizo una pausa, un silencio. Y es interesante esto, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios hace un silencio es porque va a hacer algo grande en nuestra vida. Y eso era lo que estaba a punto de hacer. Se quedó en silencio por 6 días. La Biblia habla de que cuando se desataron unos sellos allá arriba, se hizo silencio por media hora. ¿Cuánto será media hora en el cielo, hermano? Si un día es como 1000 años, ¿cuántos serán 30 minutos?
Pero Dios hizo silencio en el cielo, hizo un silencio. Y después de ese silencio se desataron los sellos allá arriba en el cielo, porque era algo grande. Dios hizo una pausa 6 días porque estaba a punto de revelarles una de las cosas más importantes que usted y yo debemos de saber: que Él es Dios, no es un hombre común y corriente, que Él es Dios y que la gloria de Dios estaba dentro de Él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces note por favor, ahí mismo el versículo dice que subieron a un monte alto. Y esta es la primera enseñanza que me gustaría que usted y yo veamos. ¿Por qué el Señor escogió un monte alto? En la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, encontramos diferentes montes. Y en todos los montes que Dios utilizó, siempre hizo algo especial. Por ejemplo, en el monte Horeb, Dios llamó a Moisés y lo capacitó para liberar al pueblo de Israel. Fue en un monte. ¿Por qué en un monte? Porque parece ser que en los montes le agrada a Dios revelar cosas. Fíjese, hermano, parece ser que en los montes Dios hace cosas especiales. Llamó a Moisés, le reveló su plan y lo capacitó para poder liberar al pueblo de Israel. Eso fue en el monte de Horeb. Pero más adelante, en el monte Sinaí, la gloria de Dios descendió y les reveló otra vez. Y les reveló las leyes que iba a utilizar el pueblo de Israel. Entonces los montes tienen la figura, el simbolismo de que nos acerca con Dios. Nos acerca para que Dios nos revele algo. Nos acerca para que conozcamos algo mayor de Dios. Si usted se acuerda, fue en un monte donde Moisés, dice la Biblia, vio las espaldas del Señor. ¿Se recuerda usted? Fue en un monte también. Le dijo: Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, Señor, muéstrame tu gloria. Y entonces dice la Biblia que el Señor lo metió en una hendidura y tapó esa hendidura. Y caminó, Jehová caminó, y dice que luego, cuando ya había pasado, quitó la mano de la hendidura. Y dice la Biblia que Moisés vio las espaldas de Dios. Aleluya. ¿Por qué habrá visto eso? Bueno, le estaba revelando algo. Todo lo que Dios va dejando a su paso tiene gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que Dios va dejando a su paso tiene gloria de Dios. Amén, amados. Entonces, número 1, primera enseñanza: ¿por qué es importante subir a los montes? Porque ahí nos va a revelar Dios algo nuevo, algo que quiere dejar marcado en nuestro corazón. ¿Por qué cree usted que Pablo en Colosenses capítulo 3, acompáñeme, Colosenses 3, 1 y 2, nos habla de buscar lo de arriba? ¿Por qué? Porque arriba es donde Dios revela las cosas. Arriba es donde Dios muestra su gracia y su misericordia. Arriba es donde Dios muestra su plan. Arriba es donde Dios quiere mostrarte qué es lo que tiene para ti y para mí. Colosenses 3, 1 y 2, por favor. Vaya ahí y dice, ¿lo tiene, hermano? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los montes son figura de caminar en las alturas. Es figura de caminar arriba. Nosotros no fuimos creados para caminar abajo, fuimos creados para caminar arriba. Y si no, vaya allá a Deuteronomio, donde la escritura dice que Él nos puso para ser cabeza. Así dice, ¿va?
para ser cabeza y no cola. Y dice también, para estar arriba y no abajo. Entonces usted y yo no fuimos creados para caminar abajo. El diablo es el que nos quiere mantener abajo para que usted y yo caminemos con la cabeza agachada, poniendo nuestra mirada en las cosas de la tierra, cuando arriba es donde Dios tiene lo que Él está preparando para tu vida. Arriba es donde están las verdades que te van a sostener. Arriba es donde están las bendiciones que Él tiene para tu vida, porque está escrito: el Señor nos ha bendecido con toda bendición en los lugares, ¿qué dice, hermano? Celestiales. Entonces toda nuestra vida debe de girar buscando las cosas de arriba. Pero usted va a estar de acuerdo conmigo que en el tiempo en que vivimos, en la sociedad que vivimos, en el ambiente en que vivimos, nos atrae tanto que nos hace vivir buscando las cosas de la tierra, como que las cosas de la tierra fueran las más importantes, cuando en realidad lo más importante es lo que Dios tiene preparado ahí arriba para nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Entonces quiero que note, por favor, hermano, quiero que note, por favor, ¿a dónde está nuestra mirada hoy? ¿A dónde está nuestra mirada? ¿Está arriba o está abajo? La Biblia enseña de una mujer, me parece que eran 18 años los que tenía de vivir viendo hacia abajo, porque la Biblia dice que tenía una joroba aquí en la espalda, y no era una joroba común y corriente. En realidad era un demonio que estaba sentado ahí, lo dice la Biblia. Y esta hija, esta mujer, hija de Abraham, dice la Escritura, que el diablo tenía atada por 18 años, había vivido viendo para abajo, hasta que se encontró con su libertador. Y el libertador pudo librarla de su lazo, de su prisión, y entonces pudo ver hacia arriba. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros creemos muchas veces que estamos bien porque hermano, pero es que mire, me está yendo bien en el negocio, me está yendo bien aquí. Sí, pero ten cuidado, porque eso puede ser tu lazo. Míreme para acá, por favor. Tu bendición, la bendición de Dios, no debe de convertirse en tu lazo, porque lo de la tierra es de la tierra. Eso se va a quedar, hermano. Lo que tú siembras y lo que tú haces tesoros en el cielo, eso es lo que nos vamos a llevar. Lo de aquí abajo no, lo de aquí abajo se va a quedar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por favor, mire, ¿dónde está nuestro mayor interés? ¿Dónde está nuestra prioridad? ¿En las cosas espirituales o en las cosas de la tierra? Usted júzguelo. Usted examínese, por favor, porque el anhelo del Señor es invitarnos a que subamos a los montes donde Él revela sus verdades y revela su plan para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, amén? Bueno, entonces sigamos un poquito más. El monte alto entonces simboliza el anhelo de tener Dios comunión con nosotros, el anhelo de revelarnos sus planes, el anhelo de revelarnos su gloria. Pero por supuesto, nosotros debemos estar dispuestos a querer subir al monte. ¿Cuántos dicen amén? Y eso lo vemos en el siguiente punto que vamos a ver. Acompáñenme, por favor, a Gálatas capítulo 2, verso 9. En el primer versículo dice que el Señor escogió a 3 personajes. ¿Se acuerda?
Pedro, Jacob y Juan. A tres. Pero eran tres discípulos nada más, hermano. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Por qué solo subieron tres? Bueno, Gálatas 2:9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas, este es Pedro, Cefas es Pedro, y Juan. Jacob, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Note que estoy hablando, el texto que escribe Pablo es posterior a Cristo. Ya Cristo ya falleció, Cristo ya se fue. Ese es el tiempo de Pablo. Pero es interesante que Pablo, que llegó a ser uno de los más grandes apóstoles dentro de la Biblia y apóstoles de la iglesia gentil, dice de estos tres que eran columnas de la iglesia, que eran columnas. Y esto me llama la atención, por favor. ¿Sabe cómo logra ser uno columna y gente firme dentro de la iglesia? Teniendo las experiencias con Dios que nadie más las puede tener, hermano. Esto es personal. Las experiencias podemos testificarlas y podemos contarlas, pero que cuente uno su testimonio, sí, te va a ayudar, te va a edificar, pero te va a hacer lo mismo que tú vivas una verdad a que te cuenten una verdad. Aleluya. ¿Va a ser lo mismo? Por supuesto que no. No es lo mismo que alguien que ha sido sanado te diga: yo creo en Dios que puede sanar, a que te diga alguien: yo veo en la palabra que Dios sana y la creo. Pero cuando has pasado por ahí y has tenido esa experiencia, tu peso de gloria no es el mismo. Tu fe no es la misma. Tu convicción no es la misma. Tu certeza no es la misma. Tu vida no es la misma. Porque no es lo mismo solo oír que vivir la verdad de Dios aplicada a tu vida. No es lo mismo. No es lo mismo cuando tú vives la verdad de la palabra y la palabra se hace vida en tu interior. Y entonces vemos aquí a tres personajes que era necesario, fíjese hermano, que era necesario que tuvieran esta experiencia, porque eran tres hombres que se iban a convertir en columnas más adelante. Iban a ser hombres columnas. Y por eso Pablo dice de Pedro, Jacob y Juan que eran considerados como columnas. ¿Qué es una columna, hermano? Es un pilar firme, ¿verdad? No hay un edificio que pueda sostenerse sin columnas. No existe. No puede haber. No puede haber un edificio que no tenga columnas, porque se va a venir al suelo. No va a tener la capacidad de soportar una estructura tan grande. Entonces Dios estaba preparando a estos tres hombres para que fueran columna de la iglesia que Él iba a fundar en la tierra. Hermano, cuando tú tienes una experiencia con Dios, tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser más firme. Te vas a convertir en columna, quizás no de la iglesia, con que seas columna de tu casa y es bastante. Dele un aplauso al Dios de los cielos, hermano. Aleluya. Aunque seas columna de tu casa, porque hay casas que no tienen columnas.
Aleluya. Míreme para acá, por favor. Hay casas que no tienen columna. Por eso se mueven las casas con cualquier cosa, con cualquier viento de doctrina, con cualquier situación, con cualquier calamidad, cualquier cosa los hace moverse. Por eso las tormentas, los ríos golpearon aquella casa, dice la Biblia, que estaba fundada sobre la arena, y la derribó, la derrumbó. ¿Por qué? Primero porque no estaba sentado sobre la roca, pero seguramente porque sus columnas tampoco funcionaban. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces note, por favor, quiero dejarle bien claro esto. ¿Por qué escogió 3? ¿Dónde estaban los otros? ¿Por qué los otros? ¿Por qué alguno de ellos no fue, si me permite la expresión, por qué alguno de ellos no fue aventado y le dijo: Señor, ¿y puedo ir yo? Aleluya. ¿Dónde estaba la disposición de los demás? Entonces, si usted quiere ser columna y firme y tener las experiencias con Dios, debe de estar dispuesto a subir al monte, hermano. Allá en Israel, en el desierto, Moisés y Josué subieron al monte Sinaí, pero la Biblia dice que el pueblo no quiso subir, dice. Aleluya. Amén, hermanos. El sábado tenemos ayuno y oración. ¿Va a subir o se va a quedar en casa? Fíjese que no tengo tiempo, hermano. Me toca cocinar, me toca hacer la limpieza. Fíjese que ese día lo ocupo para ir a la lavandería. Yo he oído eso y cantidad de veces. Ese día ocupo para descansar. Ese día ocupo para lavar. Ni que fuera al río, hermano. Denle un aplauso al Dios de los cielos, ¿verdad? Sí. Si hasta yo me echo unas lavadas, hermano, que ni creería. Solo es de echarla. Un poquito de líquido. ¿Y qué más? Aprieto un botón. Y ya fue al río. Pero ponemos a veces tantas cosas terrenales para no subir al monte. Ponemos tantas cosas, tantas preocupaciones que hacer. Hay que arreglar el carro, hay que hacer esto. Mire, es que este es el día que descanso, este es el día que limpio, este es el día que lavo, este es el día que cocino, este es el día que ocupo para mis hijos. Yo entiendo, para todo hay tiempo. La Biblia dice que para todo hay tiempo. Pero cuando el Señor te llame a subir al monte, Él quiere ver tu disposición. Cuando el Señor te llame a que subas, sube conmigo. Sube al monte. ¿Qué le vas a decir? Pedro, Jacob y Juan le dijeron: Señor, yo quiero ir. Los otros quizás dijeron: no te preocupes, Señor, llévate a estos 3 y nosotros nos ocupamos de todo aquí abajo. Siempre hay alguien que se ocupa de las cosas de abajo. Cuando Jesús llegó donde Marta y María, Marta se ocupaba de las cosas de abajo. Preparaba la limpieza, preparaba los alimentos, preparaba esto, preparaba el cafecito, preparaba la semita, preparaba todo lo preparaba. María no se preocupaba tanto en eso. María se preocupaba dónde se irá a sentar el maestro. Porque donde él se siente, me voy a sentar yo. De eso se preocupaba. Y Jesús hace una comparación impresionante porque dice: María ha escogido ¿qué? La mejor parte y no le será quitada. ¿Qué vas a escoger tú, hermano? Si el Señor te invita, por ejemplo, dejémoslo del ayuno. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí.
Pero si el Señor te invita a que estés más cerca de Él, si el Señor te invita a que le conozcas más por la palabra, si el Señor te invita a que ores más, si el Señor te invita a que conozcas o que le sirvas, si el Señor te invita a que le sirva, ¿qué vas a hacer? Porque si usted ve en la Escritura, el Señor solo hace invitaciones, no fuerza a nadie. Todas son invitaciones. Sígueme, sígueme. Pero nunca nos fuerza, porque Él está esperando ver en cada uno de nosotros la disposición de buscarle con todo el corazón. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bueno, ahí está. Sigamos. Otro punto. Ahora resulta, subieron los tres, ahí está Jesús, y entonces hace algo que jamás había visto nadie: la transfiguración, es decir, el cambio a poder ver su gloria interna. Nadie la podía ver porque venía velado, dice la Biblia, es decir, traía cuerpo, y el cuerpo no permitía ver la gloria que estaba dentro de él. Pero ahora Él está interesado que los discípulos, por lo menos tres. ¿Por qué tres? Bueno, porque escrito está: con 2 o 3 testigos, ¿qué? Se resuelve cualquier cosa. Quiere decir que con 2 o 3 testigos era suficiente para dejar grabado en el corazón de los discípulos que se iban a encargar de trasladar a millones y millones de almas a través de la escritura bíblica, de que lo que habían visto era verdad de Dios. No fueron 3 millones de personas los que lo vieron, no fueron 3,000 personas, ni siquiera 300, ni 30, 3. Porque con 2 o 3 testigos es suficiente para resolver un asunto. Eso está escrito en la ley, y hasta el día de hoy eso vale. Con 2 o 3 testigos que lo acusen a uno, ya se lo llevó el río, hermano. Se lo llevó el río, si lo vieron 2 o 3 a uno. Pero ahora Cristo se revela y dice, acompáñenme por favor al versículo 2. Si me puedes poner, hermano, Mateo capítulo 17. En el versículo 2 dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Yo les decía a los hermanos por la mañana, usted recuerda que ya había habido un antecedente de eso. Moisés había bajado del monte Sinaí con el rostro resplandeciente, ¿se recuerda? Tan resplandeciente que dice que tuvo que cubrirse con un velo para no molestar los ojos de los hermanos. Pero esta es mi opinión, la Biblia no lo dice. De Moisés dice que venía con el rostro resplandeciente, pero del Señor dice que el rostro resplandecía como el sol y sus ropas como la luz. A mí me parece, hermano, no era solamente el rostro que resplandecía, era todo él rodeado de gloria y de honra. Pero ¿cuál era la razón? ¿Por qué manifestarse de esa manera a los creyentes, a los 3 discípulos? Porque quería mostrarles la gloria venidera que también nosotros vamos a tener cuando el Señor venga por nuestra vida. Lo habían visto como Jesús, el Hijo de Dios, como el hombre que había caminado con ellos y había hecho milagros, había hecho maravillas, había hecho de todo. Pero ahora ven algo mucho más sobrenatural: la gloria de Dios manifestada, hermano,
resplandeció delante de ellos porque quería mostrarles que la gloria que veremos en aquel día será mayor que todo lo que hemos visto, hermano, en nuestra vida. Tal es así que la Biblia dice que seremos semejantes a Él. Acompáñame a la escritura, por favor. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Y mire, por favor, quién lo escribió. El que lo escribió sabía lo que estaba escribiendo, porque ya le había sido revelado. Mire lo que dice, Primera de Juan 3, 2. Amados, ¿quiénes son amados aquí? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Quién lo está escribiendo? Juan. ¿Y por qué lo puede escribir con tanta facilidad y con tanta libertad? Porque él ya lo había visto. Él vio al Cristo glorificado, vio la gloria de Dios en Cristo Jesús transfigurado. Entonces él puede escribir con toda libertad: amados, nosotros somos hijos de Dios, pero todavía los rasgos que tenemos no se parecen todavía a lo que vamos a tener. Porque cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Pero ¿cómo es Él? ¿Con cuerpo humano o con cuerpo glorificado? Con cuerpo glorificado. Entonces, ahora, ¿por qué es importante esto, hermano? ¿Por qué es importante esto? Es importante porque el Señor estaba revelando una visión anticipada y permanente de su gloria. Él estaba revelando, Él estaba mostrando la gloria futura que Él iba a mostrar cuando Él venga, pero también cómo seremos nosotros. Porque si la Biblia dice que seremos semejantes a Él, yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Yo creo que seremos semejantes a Él. Y nosotros preocupados por cómo nos vemos aquí. Aleluya. Y nosotros, pero afligidos, es que no me veo bien, es que no me queda la ropa. Y afligidos de que nos veamos bien. Es que no, yo así no voy a la iglesia. ¿Cómo va a creer que me voy a ir así si no me he arreglado? ¿Y qué va a decir la gente? Nos preocupa tanto lo de afuera, cuando deberíamos de preocuparnos por vernos en aquel tiempo como Él se ve, con la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia, cuando habla de las mujeres lo dice de esa manera. Dice que no nos preocupemos por el vestir, que el atavío de las mujeres, dice, que no sea con peinados ostentosos. Hay que estudiar esa palabra. No quiere decir que no se peine, ¿verdad? Porque peligroso si no se peina. No, peinados ostentosos tenía que ver con peinados que llevaban hasta alhajas, oro y un montón de cosas que las mujeres de aquel tiempo de la alta altura llevaban. O vestidos no decorosos, ostentosos, o de alhajas que eran en sobremanera, porque eso era lo que les preocupaba. Sino que habla de un espíritu amable, habla de la belleza interna de la que debemos preocuparnos. A veces nos preocupamos más por la belleza de afuera y de todos modos ya no podemos hacer mucho. Aleluya, ¿verdad?
Usted perdone, pues usted sí puede, pero está bien, hay que arreglarnos, hay que hacerlo bien, pues. Pero no debe de ser nuestra preocupación, hermano. No debe de ser algo que nos cause angustia. No debe de ser algo que nos cause, hermano, tal situación de que nos desvivamos por vernos como se ve aquel, como se ve aquella, como se ve tal persona. No debemos preocuparnos por eso, hermano. Preocupémonos porque nuestro ser interior esté vestido de paz, de justicia, de amor, de benignidad, de fe en el Señor. Aleluya, ¿cuánto dan gloria a Dios? Entonces note por favor, ¿cuál era la razón del Señor revelar su gloria? Porque nos estaba anticipando la gloria que vamos a tener en aquel día. Amén, amados. Un elemento más, acompáñenme. Vamos al versículo 3, por favor. Mateo 17, verso 3. Acompáñenme ahí, por favor. Hay otro elemento ahí interesante. Y es que en esa manifestación aparecieron dos acompañantes con Cristo. Dos acompañantes extraños. Dos acompañantes que necesitamos estudiar. Dice el verso 3: y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Fíjense, dejémoslo hasta ahí. Entonces aquí tenemos, Cristo se transfigura. Y eso ya era una revelación, pero tremenda para la vida de los creyentes. El impacto que esa revelación tuvo en Pedro, Jacob y Juan fue sobrenatural. Pero a eso agréguele que Jesús se transfigura e invita a dos personajes que ya no están en la tierra: Moisés y Elías. Moisés había muerto hace miles de años, un par de miles. Y Elías ya se había ido en el arrebatamiento de él personalmente, que se lo llevó un torbellino, ¿se acuerda? Se llevó a Elías. Vaya, entonces esto nos enseña dos cosas importantes. La primera es que Dios se llevó a Elías como figura de los que van a ser arrebatados en el tiempo final. Pero también quiso mostrar que los que ya murieron creyendo en él también están con él. ¿Sí me doy a entender? Porque Moisés representa a los que mueren abrazando la fe. A Moisés le dijeron: Moisés, solo mira la tierra prometida, pero sube al monte Nebo porque aquí te vas a quedar, aquí vas a morir, solo vas a verla. Fíjense. Y entonces Moisés muere en el monte Nebo. Eso está escrito, hermano. Está tan claro ahí que hasta el diablo quería robar el cuerpo de Moisés. Eso está escrito en la palabra. Y entonces Moisés representa a los muertos que creen, a los muertos que terminan su carrera abrazando la fe aquí en la tierra, pero que están delante de Dios. Porque ¿de dónde salió ese Moisés? Aleluya. ¿De dónde salió? Tuvo que ser de allá arriba, porque está con él. Y Elías, que simboliza a los que abrazan la fe y el Señor se los lleva en el arrebatamiento para estar con él para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Esas son las dos vías que Dios utiliza. Pero ahora viene la gran pregunta. Bueno, y no que
los que ya murieron en la tierra y abrazaron la fe están dormidos? Aleluya. Míreme para acá, por favor. ¿Usted ve dormido a Moisés ahí? ¿Qué está haciendo? Dice que está hablando. Eso quiere decir que están conscientes y disfrutando de la gloria de Dios allá arriba. Esperando su resurrección, sí. Eso no lo podemos negar, porque está escrito. En aquel día todos los que ya partieron van a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí dice que estaban hablando, ¿o no? Y si no está muy de acuerdo, vea este otro versículo. Lucas capítulo 9, verso 31. Lucas es el otro de los evangelios que narra la misma historia. Es un pasaje paralelo al de Mateo. Mateo nos dice en el verso 3 que se apareció Moisés y Elías hablando con él. Fíjese. Pero mire cómo lo escribe Lucas, capítulo 9, versículo 31. Voy a leer desde el 30, por favor, hágame el favor ahí. Versículo 30 dice: y he aquí dos varones que hablaban con él. ¿Qué dice? ¿Hablaban así, dice, hermano? Hablaban con él. Los cuales eran Moisés y Elías. Verso 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir a Jerusalén. ¿Está ahí conmigo, hermano? Por favor, agárreme esto. Aparecen los dos y dice rodeados de gloria. Eso quiere decir que estaban dentro de la gloria de Dios, dentro de su presencia. Que el Señor permitió traer a Moisés, sí. Que el Señor lo trae y está consciente, sí. Y que está hablando con él, sí. Y que además platican de lo que él va a hacer cuando vaya a Jerusalén. Fíjese. Entonces, a mí me suena que los muertos en Cristo que abrazaron la fe, número uno, tienen la gloria de Dios porque están en su presencia. Número dos, están conscientes. Y número tres, les están revelando lo que Dios hizo con nosotros, que nosotros todavía no lo hemos entendido. Porque está escrito: lo que hoy no entiendes o lo que hoy no entendemos, se te dirá en aquel día. ¿Pero cuál día? ¿Hasta que Cristo venga o hasta que nosotros nos vamos? Porque de todos modos el que se va está en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué están haciendo allá los muertos en Cristo? Aprendiendo, siendo enseñados. No vaya a creer usted que allá los andan de vacaciones, allá arriba, paseando allá. No. Algo están aprendiendo, hermano. Algo están aprendiendo que no habían entendido. Así era la cosa. Con razón. ¿Qué les estarán enseñando? No lo puedo decir. Pero la Biblia dice que procederán, hablando de los salvos, dice, y procederán en conocer a Dios. Quiere decir que siguen conociendo a Dios. Porque lo que nosotros conocemos hoy de Dios, hermano, no es, pero no lo puedo decir en porcentaje, ¿verdad? Pero es una mínima parte lo que nosotros conocemos de Dios. A nosotros nos han revelado en las Escrituras lo necesario para ser salvos y para caminar en el Señor. Pero que pretendamos que lo que ya conocemos es suficiente para conocer la plenitud de la grandeza de Dios, jamás, hermano. Si se nos va a ir
la eternidad en conocer al Dios de los cielos. Aunque no oí ni un amén. Pero eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuántos me están entendiendo? Vale, sigamos un poquito más entonces. Voy a ir cerrando. En el último versículo que voy a leer, el verso 4 de Mateo, capítulo 17, verso 4. A Pedro le pareció tan bueno el lugar donde estaba que dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Amén. Dejémoslo hasta ahí un momento. Mire, en esta parte lo que nos quiere enseñar el Señor es que no hay mejor satisfacción para un hombre o para un discípulo que estar en la presencia de Dios. No hay mejor lugar. Por eso Pablo dice: Señor, bueno es que estemos aquí. ¿Usted cree que es bueno que usted esté aquí? Toque al hermano que tiene a la par y dígale: es bueno que estés aquí. Tóquelo, hermano. Dígaselo: es bueno verte aquí. Porque ¿en qué mejor lugar podríamos estar, hermano? ¿En qué mejor lugar podríamos estar sino en la presencia de Dios? Estoy hablando de la presencia de Dios. Si es que la presencia de Dios no tiene comparación. La presencia de Dios no tiene valor. La presencia de Dios, hermano, no tiene nada con la que podamos compararlo. Por eso el salmista escribe diciendo: Señor, con un solo día en tus atrios, Señor, yo estoy feliz. Con un solo día en tus atrios, Señor, a mí me suena que un solo día es mejor que 1000 fuera de ellos, Señor. Como dando a entender la importancia que tiene para un creyente la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque en su presencia hay plenitud de gozo, y todo lo que usted y yo necesitamos está en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mire, en la presencia de Dios se olvida uno de uno mismo. Se olvida uno de uno mismo. Por eso usted no ve a un Pedro diciendo: Señor, qué bueno es estar aquí. Permíteme, vamos a hacer una enramada para nosotros. Ustedes sigan hablando, Señor, sigan hablando, pero nosotros vamos a hacer 3 enramadas, una para Pedro, una para Jacob y una para Juan. No dice eso. Eso nos habla, hermano, de que en la presencia de Dios se olvida uno de uno mismo. En la presencia de Dios aprendes a valorar a Dios con todo tu corazón. En la presencia de Dios mengua tu vida, para que el Espíritu de Dios crezca. En la presencia de Dios es donde realmente valora, es donde el Señor nos vuelve humildes como debemos de ser, como está escrito en la palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos dicen amén? En la presencia de Dios, hermano, es donde nuestra vida es transformada. Pedro no se acordó de ellos, no le importó ellos. De ahí Pedro, Jacob y Juan, ahí nosotros nos quedamos donde podamos. Pero Señor, ¿será que podemos atenderlos a ustedes? Y hacemos una enramada para ustedes. Se olvidó de ellos. Pero también supo que allí es donde Dios, termino con esto, es donde Dios confirmó quién era Jesús al que buscaba. Más adelante en el verso 5, dice la Biblia que eso estaban hablando cuando vino una nube del cielo y una voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. A Él oíd. Esa voz es la voz del Padre, que confirma a nuestro corazón que las verdades que Dios nos está enseñando son reales, son verdaderas, y que solo Él puede confirmarlas en nuestro corazón, hermano. Nosotros podemos entenderlas, nosotros podemos oírlas,
Pero el que escribe la verdad de Dios en el corazón es Él. Él es el único que la puede escribir. Por eso cuando usted y yo entramos a la presencia de Dios, pidámosle a Él que escriba sus verdades en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no sea, oiga lo que voy a decir, de veras termino. Aleluya. Para que no sea solo palabra oída, sino que sea palabra que se haga vida. Y solo se puede hacer vida cuando oyes la voz de Dios en tu corazón, para que se escriba esa verdad. ¿Sí me estoy dando a entender? Usted está oyendo mi voz ahorita, pero mi voz no tiene la capacidad ni de cambiarlo, ni de fortalecerlo, ni de ayudarle, ni de escribir la palabra en su corazón. Si de la voz que oye ahorita mía no oye la voz de Dios, entonces usted oyó solo palabra, pero no se hizo vida en el corazón. Aleluya. ¿Usted cree que esos tres, Pedro, Jacob y Juan, bajaron igual de ese monte, hermano? Jamás volvieron a ser los mismos. Jamás. Por eso es que los vemos allá en Gálatas, años después que Jesús ya se había ido, los vemos como columnas de la iglesia, porque se volvieron inmovibles los creyentes. Así se convierte un creyente en un creyente sólido y firme cuando tiene experiencias con el Dios de los cielos. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a buscar un rato al Señor pidiéndole su gracia, su misericordia, y que Dios se pueda mover esta mañana en medio nuestro. ¿Quiere levantar sus manos al cielo? Mientras mis hermanos músicos vienen, qué bueno sería que esta mañana tomemos la actitud que tenía Pedro, Jacob y Juan. Creo yo que no dudaron cuando Jesús les dijo: vengan conmigo, suban al monte conmigo. ¿A qué iban? No sabían. ¿Qué iba a hacer Dios con ellos? No lo sabían. Pero ellos confiaron de que toda invitación que Dios hace siempre es buena para nuestra vida. Siempre. Así que yo te voy a invitar. Yo te voy a invitar a que le digas al Señor: Señor, yo quiero subir al monte donde tú me hables. ¿Te quieres venir adelante conmigo? Y con un corazón abierto, busca a Dios para que Él pueda hablar contigo. Véngase, véngase. Aleluya. El monte está abierto. Pero está abierto tu corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, Dios. Eran 12 discípulos, pero 3 subieron a la experiencia más impresionante de sus vidas.
Que Dios permita esta mañana que podamos conocerle más. Aleluya. Entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Que estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
Gracias te damos, Señor, esta mañana. Quiere levantar sus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Vamos a decirle: Señor, queremos conocer tu gloria. Queremos conocerte más cada día, Señor. Señor, hoy levantamos nuestro corazón buscando tu rostro, sabiendo, Señor, que podemos buscar las cosas de arriba. Y mientras más te busquemos, más vas a hablarnos de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pon en nosotros el mismo deseo, el mismo anhelo, la misma disposición de estos 3 discípulos, Señor. Y enséñanos a buscarte cada día más, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice cada vida, bendice cada familia, bendice cada hogar. Que tu reino, Señor, se revele a nosotros. Revela tu gloria, revela tu gracia, revela tu misericordia, revela tu favor, revela tu amor sobre cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos con libertad a tu presencia y a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Démosle un fuerte aplauso al Dios de los cielos esta mañana. Aleluya.